Yo les había mandado esta guía ayer en la mañana, ¿cierto? La guía 1, que era para que ejercitaran la ley de Ohm y la ley de potencia. ¿Ya? Vamos a revisarla, cómo les fue. Le puse aquí los dibujos típicos de las pirámides, que es una forma para aprenderse las fórmulas, ¿ya? Pero no es nada complejo. Acá arriba igual se la escribí, ¿ya? En la ley de Ohm tenemos el voltaje que se mide en volts, la intensidad que se mide en amperes, la resistencia que se mide en ohms. Y la ley de potencia tenemos la potencia que se mide en watts, el voltaje que se sigue midiendo en volts y la intensidad que se sigue midiendo en amperes, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En que la ley de Ohm se ocupa más que nada en electrónica, porque la resistencia es un concepto más de electrónica. Para eh, microconsumos, consumos más específicos de ciertos artefactos principalmente de electrónica. Para grandes consumos ya no nos queda chica la ley de Ohm, pero sí nos sirve de base para ocuparla la ley de potencia. ¿Qué es potencia? Potencia es la velocidad con la que se hace el trabajo eléctrico, es decir, la corriente eléctrica, la cantidad con la que viaja, ¿cierto? La velocidad con la que viaja la corriente eléctrica, todo eso se mide en potencia y eso es watts. Cuando tengo 1000 watts, hablo de kilowatts. Cuando tengo 1000 volts, hablo de kilovolt. Cuando tengo cualquier prefijo que sea de 1000, ya antepongo la palabra kilo, ¿ya? Entonces, aquí yo les dije unos ejercicios, los vamos a revisar, y después vamos a hacer cálculos de circuitos ya domiciliarios, con el alambre y su capacidad en amperes, los disyuntores y su capacidad nominal y su capacidad real, que hasta el 90%, y calculando los PD de cada circuito. Vamos a partir revisando la tarea. Teníamos el circuito número 1 que decía, calcule la resistencia de un circuito que tiene 1,5 volts y 5 amperes. Entonces aquí yo voy, ¿cierto? Me están dando el voltaje y el amperaje. Ahí tengo que ocupar esta fórmula de acá, resistencia, ¿cierto? Eso es lo que estoy buscando. Y la resistencia es igual a voltaje partido por intensidad. Entonces voy a mi calculadora amiga y pongo los 1,5 dividido por la intensidad, que son 5. Eso me da 0,3. ¿Les dio lo mismo? Sí, efectivamente, profe. Profe, Andrea dice si le da la autorización de ingreso. Ya, al tiro. Ya. 0,3 volts. Serían 0,3 ohm, ¿cierto? 11, sí, 11. Perdón, ohms, sí. Lo arreglo al tiro. Ahí sí parece que entró. No me aparece aquí, pero le puse ya admisión. Ahí Sí, ahí ingresó. está. Gracias. Ya, claro, 0,3 ohms. Después estaba el segundo, calcular la intensidad. Voy a ir anotando las fórmulas para que les sea más claro después cuando repasen. Aquí calculamos resistencia. La resistencia es B partido por I. Después tengo acá intensidad. La intensidad, ¿cierto? Me están dando 2 volts y 3 ohms y me piden buscar la intensidad. Intensidad en la ley de Ohm es voltaje partido por resistencia.
Entonces mi voltaje, que son 2 volts, dividido por la resistencia, que son 3 ohms. Eso me da 2 volts dividido por 3, me da 0, y algo. Vamos a ponerlo acá. Cero coma 66. ¿Qué cosa? Amperes, porque es intensidad lo que estoy pidiendo. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, en el primer ejercicio nos dio 0,3 ohms la resistencia, en el segundo ejercicio nos dio 0,66 amperes, la intensidad, ¿ya? Son cantidades de electrónica, ¿ya? Son cantidades de electrónica, por eso son tan bajas. El tercero nos dice, ubica el voltaje de un circuito que tiene 5 amperes y 4 ohms. Ahí es la fórmula básica, la fórmula base de la Ohm, de la ley de Ohm, que es V, voltaje, es igual a intensidad por resistencia. ¿Cierto? Mi intensidad son 5 amperes, 5 A mayúscula, representa la ampere, la A mayúscula, por los 4 ohms. Le voy a poner 4R para que se entienda, porque si pongo una O, pueden pensar que es 40. ¿Ya? 5 por 4, 20, ¿cierto? Volts. ¿Ya? Ya. Entonces, claro, voltaje de un circuito que tiene 5 amperes y 4 ohms de resistencia, el voltaje es 20 volts. ¿Ya? ¿Les dio eso? ¿Hicieron la tarea? Sí, efectivamente. Sí. Ya. Ahí no me puedo equivocar hasta ahora, así que me van ratificando ya. Después tenemos potencia en watts. Ahí vamos a la ley de potencia. ¿Cierto? Potencia es igual a intensidad por voltaje. Es lo mismo que decir voltaje por intensidad. ¿Ya? El orden de los factores nos altera el producto final. ¿Ya? Aquí está la pirámide, busqué pirámide que marcara cómo era, para los que están cachú, cómo era cómo se utiliza. Por ejemplo, si yo voy a buscar intensidad, aquí tapo la I y me queda que intensidad es igual a la potencia dividido por el voltaje, como aparece acá. Si estoy buscando voltaje, aquí tapo voltaje y me queda que la potencia partido por la intensidad. ¿Ya? Aquí la I con la B siempre se está multiplicando. ¿Ya? Potencia es igual a intensidad por voltaje. Acá es lo mismo. Voltaje es igual a I por R. Aquí tendría que haber un punto. Algunas pirámides las traen, pero no pillé ninguna en Google. Aquí tendría que ir un punto de multiplicación. ¿Ya? Pero todos los demás están dividiendo. ¿Ya? Entonces, vamos a la de potencia. Potencia, yo les dije que la potencia es la velocidad con la que se realiza el trabajo eléctrico. Cuando uno, por ejemplo, pone un hervidor y pone un microondas y está la lavadora, la centrífuga, pone muchos artefactos de alto consumo, un anafre para qué hablar, ¿cierto? Se cae el automático a veces. ¿Eso por qué ocurre? Porque se está en forma muy rápida haciendo un,
pidiendo mucho corriente eléctrica al circuito de la casa, ¿ya? Viajan muchos electrones, ¿ya? En una cantidad de tiempo sumamente rápida, y eso sobrepasa, crea un sobreconsumo para lo que está diseñado el circuito. Y es por eso que el automático se cae, ¿ya? No pasa en todos los artefactos, porque si usted se da cuenta, a veces que nosotros tenemos prendidas las luces de toda la casa, ahí están todos los artefactos lumínicos encendidos y no hay problema. ¿Por qué? Porque ahí, en ese caso, la velocidad con la que viajan los electrones para esas luces no es alta, ni, ni tampoco en gran cantidad. Es baja la potencia, es decir, la velocidad, y es baja la cantidad, es decir, el amperaje. Acuérdense que amperaje o intensidad de la corriente, que se mide en amperes, es la cantidad de electrones que viajan, ¿ya? Por eso uno en la casa puede tener todas las luces prendidas y no se va a caer el automático. En cambio, si tú pones todos los artefactos electrodomésticos a encender en el mismo tiempo, sí se va a caer el automático muy probablemente. ¿Por qué? Porque ahí sí aumentó la velocidad con la que viajan los electrones y aumenta también la cantidad de electrones, es decir, el ampere. ¿Se entiende? Es por eso que se caen los automáticos, ¿ya? Nosotros en Chile, para poder detectar, calcular bien los circuitos, se ocupan unas cifras estándar, que esas las vamos a ocupar durante todo el curso, que por ley, por norma, DRIC 2021, en que lo que es artefactos lumínicos, la cifra estándar es de 100 watts para cálculo. Cada ampolleta, ya, cada LED, a menos que yo les diga lo contrario, si yo no le doy la cifra de la ampolleta, usted dice, son 100 watts. Y lo que es enchufes, tanto de alumbrado como de fuerza, son 250 watts. Ojo ahí, Andreita, porque cuando yo le hice clase a usted, eran de 150 watts. Hoy con la nueva norma, el consumo de los enchufes aumentó a 250 watts, tanto los de alumbrado como los de fuerza. ¿Ubican los de alumbrado y los de fuerza? Sí, ¿Sí? sí. ¿Los demás? Sí, efectivamente. Profe, le hago una Sí, consulta. efectivamente también. ¿También? Aquí voy a poner aquí, igual voy a poner aquí una foto. Cuéntelo, escucho. Lo que pasa es que cuando salta el automático, ¿Ya? la gente o algunos técnicos le suben el amperaje al termomagnético o algunas partes de la caja. Yo no sé si eso Claro. realmente está bien ejecutado o no. Eso es lo peor que uno puede hacer. Ya, por eso preguntaba eso. Es lo peor que uno puede hacer. ¿Por qué? Y es lo que vamos a ver a continuación al terminar de revisar la tarea. Eso es cuando en la del flojo, que no quiso recalcular el circuito y fue por lo más fácil, que fue cambiar el disyuntor automático. ¿Cachai? ¿Qué pasa si yo a una autopista que siempre está colapsada, yo en vez de enancharla, ¿ya? Yo voy y cambio solamente el peaje, un peaje más grande nomás que deje entrar más autos. Eso me va a solucionar de que en la autopista al final igual haya colapso. Si no cambié el grosor de la autopista, no saco con nada con aumentar el ancho del peaje, porque al final, como la autopista sigue siendo angosta, los autitos igual van a entrar a chocar uno con otro. Igual se me va a hacer taco. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí. Aquí, ¿quién es el peaje? Es el disyuntor. O interruptor automático, o simplemente automático, como les dicen algunos. ¿Ya? Mm. Si yo cambio el interruptor automático, pero no cambio el grosor, no recalculo el grosor del conductor, no estoy haciendo algo extremadamente peligroso. Mm. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la mayoría de las casas antiguas están todavía con NIA, que es un alambre, de 1,5 milímetros cuadrados. Ese NIA puede llegar a máximo 15 amperes. ¿Ya? Y tú tienes un disyuntor de 15 amperes, que antiguamente existían, hoy no existen. ¿Ya? Ya ahí está más o menos calculado, está proporcional a lo que es el esfuerzo. Pero ¿qué pasa si a cada rato el disyuntor de 15 amperes?
va un maestro de Chasquilla y te pone un disyuntor de 30 amperes o 32 amperes. O peor aún, te pone el máximo disyuntor para tablero de distribución de alumbrado, que es de 40 amperes. Y te dice él, con este disyuntor de 40 amperes no se le va a volver a apagar, a caer la luz nunca más. Claro, es verdad. Pero lo peor es que lo que él no te dice, lo que no te dice, es que puede llegarse a incendiar el conductor y el automático aún así no va a bajar nunca. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque es el conductor el que lleva los autitos, es decir, los electrones. Yo no saco nada con agrandar el peaje si la autopista por donde viajan los electrones, es decir, los autos, no la aumento. Igual van a chocar los electrones entre sí. Y cuando empiezan a chocar entre sí, se produce fricción, como cuando yo choco las manos. Y esa fricción a la larga, ¿qué es lo que ocurre? Que Empieza es a calentar. a calentar. ¿Cachai? Los electrones empiezan a chocar entre sí y chocan tanto que llega un momento en que esa fricción se produce calor. Y ese calor es incendio. Y el disyuntor de 40 amperes no bajó. Ya hay incendios, chiquillos, en que ocurre eso, en que, en que está sobredimensionado el disyuntor, ¿cachai? Y amigos bomberos me cuentan, pues, que después ellos van a ver el tablero, claro, y en el tablero todo bonito, pues, los disyuntores como corresponde y todo, pero después van a ver los conductores y puro 1,5. ¿Por qué? Porque es lo más barato, pues. Hay tableros que son impecables, no, la raja, súper bien calculado, pero si el conductor no lo cambiaste, no sacan nada, pues, no sacan nada, ¿cachai? Profe, Miren, tengo yo una acá, consulta. miren, yo acá les tengo, voy a preparar la clase. Aquí tengo el conductor básico, vamos a ver más conductores, pero este es el básico, es el NIA, ¿ya? Que es el alambre típico de 1,5 y su capacidad en amperes. El de 1,5 milímetros cuadrados puede llevar 15 amperes. El de 2,5 milímetros cuadrados puede llevar 20 amperes. El de 4 milímetros cuadrados puede llevar 25 amperes. ¿Cachai? ¿Qué pasa? Y aquí están los disyuntores, la capacidad nominal, es decir, como yo los nombro. Tengo disyuntores de capacidad nominal. Esto es para TDA, aquí lo voy a poner para TDA, ¿ya? Para que no se confundan. TDA significa tablero de distribución de alumbrado, es decir, uso domiciliario, ¿ya? Tengo de 10 hasta 40 amperes, pero aquí hay una pillería, que cada uno de estos, nominalmente hablando, en capacidad real, trabaja solamente a su 90%. Es decir, el disyuntor de 10 amperes trabaja solamente hasta 9 amperes. El de 16 amperes trabaja solamente hasta 14,4 amperes, que es un 90%. El de 20 amperes hasta 18 amperes. ¿Cachai? Entonces, claro, van a haber casos, el que hablábamos recién, del conductor de 1,5 y el disyuntor de 15 amperes, ¿ya? Y van y lo cambian por uno de 40 amperes. El de 40 amperes te deja pasar hasta 36 amperes en la vida real, ¿cachai? Pero el conductor que tú le tienes a un puesto te deja pasar solamente 15. ¿Hay posibilidad de incendio? ¿Qué creen ustedes? Si el disyuntor, claro, po, porque el disyuntor recién va a reaccionar cuando pasen 36 amperes, pero el de 1,5, su máximo son 15 amperes. Pasado eso, ya le estoy haciendo un sobreconsumo. Y es decir, va a producirse fricción entre los electrones, calor e incendio. ¿Cachai que es tan peligroso cambiar solamente los disyuntores y no cambiar el conductor? Y ahora, es un cacho, sí, yo estoy súper consciente que es un cacho, porque lo más caro es el tema de las canalizaciones, ¿ya? Lo más caro, porque hacer un tablero es sí, que quede bonito para la foto, ya, bacán, pero ¿qué sacas si no cambiaste los conductores? Los conductores donde está el riesgo, ¿ya? Alguien iba a hacer una consulta, Yo tengo una consulta, profe. Ahí hay algo que no me quedó, bueno, no es que no me quede claro, que me faltó notar. Referente a los enchufes y la iluminación, me había mencionado que los enchufes tenían una carga, en este caso, para poder ser contabilizada como potencia de 250 watts, ¿cierto? claro. ¿Y la iluminación eran 100 o era más que no lo Sí, alcancé a notar? las ampolletas son 100 watts. Para
Ok. para fines de cálculo solamente. Si hay un Sí, ejercicio correcto. Sí. Es solamente y para yo te calcular doy en en este el caso la ejercicio, potencia. si yo en el ejercicio no te doy la cifra de la ampolleta, tú Tengo que asumir por que son 100. defecto ocupas 100 watts. ¿Cachai? Perfecto. Ya Perfecto. miren, aquí yo les puse la foto porque una imagen vale Muchas más que gracias. 1000 palabras. Acá tengo el enchufe de iluminación o alumbrado, este enchufe de alumbrado, y este es el enchufe de fuerza. ¿Ya? ¿Dónde está la diferencia? Ambos me entregan un consumo promedio de 250 watts. ¿Ya? Pero ¿dónde está la diferencia? En que el de alumbrado, este de acá arriba, que tiene los orificios todos perfectamente circulares, solamente puede entregar 10 amperes. ¿Cachai? En cambio, este de acá, el amigo de acá, como tiene los orificios distintos, ¿cierto? Este me puede entregar un 16 amperes. El de iluminación se puede ocupar en toda parte de la casa, excepto en sala de lavado y cocina. En sala de lavado y cocina, yo le tengo que dar prioridad a los de fuerza. ¿Por qué? Porque piensen, en la sala de lavado y cocina, ahí están los artefactos que tienen motores, por lo general. Lo que más mayormente tienen motores están en la sala de lavado y cocina, ¿ya? Y la norma me exige que tengo que tener un circuito exclusivo para sala de lavado y cocina, mínimo de 16 amperes. Es decir, estos enchufes de fuerza van a estar en la sala de lavado y cocina y conectados a un disyuntor que va a ser de una mínima capacidad de 16 amperes. De ahí hacia arriba. Pero ahí la base es de 16 amperes. El disyuntor mínimo va a ser de 16 amperes hacia arriba para el circuito de fuerza. En cambio, en el circuito de iluminación, el disyuntor mínimo, como ellos entregan solamente 10 amperes, el disyuntor mínimo va a ser de 10 amperes hacia arriba. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Este es el Profe, tengo una circuito, consulta. cuénteme. Es con respecto principalmente a los enchufes que está mostrando ahora. Eh, por lo que puedo apreciar, claro, el enchufe de arriba parece que aguanta hasta 10 amperes por lo que usted está mencionando, pero si Puede yo coloco entregar, un ¿sí? cable, puedo entregar, en este caso un cable de sección de 2,5, que claramente tengo una posibilidad de más grande de amperaje. Me imagino que el artefacto se va a terminar derritiendo o antes de que el conductor se vea afectado. Claro, mira, el de 2,5 puede entregar hasta 20 amperes, ¿cachai? Claro, Y a ti el circuito de iluminación te puede entregar solamente 10. Entonces, en el fondo, tú estás haciendo, eh, y eso pasa, ¿eh? Mira, hay alargadores en las casas que están conectados a circuitos de iluminación, de enchufe de iluminación o de alumbrado. Y estos enchufes de alumbrado, como pueden entregar 10 amperes nomás, le conectan alargadores o zapatillas, como se les llama, ¿ya? Y con el tiempo, como es tanto el consumo de los alargadores, esto termina siendo soldado. El enchufe hembra se solda con el enchufe macho, ¿cachai? Porque claro, el enchufe macho está pidiéndole, no sé, por un mínimo 16 amperes, porque a todo esto, todos los alargadores tienen que ser considerados como enchufe de fuerza, no como enchufe de alumbrado. Eso ténganlo clarísimo, porque es demasiado consumo en un alargador. El alargador más piruja, el más básico, nos va a traer mínimo de 4 enchufes hembra, ¿sí o no? Sí, Entonces efectivamente. uno tiene que ponerse el parche en telería y considerar al tiro que eso es enchufe de fuerza. Si usted va a conectar un alargador a un enchufe hembra, fíjese que ese enchufe hembra sea de mínimo 16 amperes y que el consumo sea esporádico, porque de lo contrario se les va a soldar, ¿ya? El alargador termina soldándose el enchufe macho del alargador al enchufe hembra. Este es el hembra, ¿ya? Y el que tiene las patitas, el enchufe con las patitas, ese es el macho. ¿Cachai? Y terminan fundidos, soldados. Y después uno tiene que ir y cambiar todo el módulo. Ojo con eso. Y que el alargador sea solamente para consumo esporádico, no quede como fijo el consumo de un alargador, porque si no, eso pasa a ser en el fondo una ampliación clandestina, una ampliación no calculada. Y eso ocurre, me ocurre hasta a mí, pues, a todos nos ocurre.
Porque ¿quién no tiene computador multifuncional? Todo el tema, y uno para el computador, para la multifuncional típico que pone una zapatilla, ¿cachai? Y rara vez tú esa zapatilla la desconectas. De ahí la importancia que vengan, si vas a ocupar zapatillas para computador y todo, que vengan que te vengan calculado el circuito que la está alimentando, que vengan con estos eh, interruptores que son como de encendido y apagado, ¿cachai? Hay algunos alargadores que traen incluso disyuntores propios, ya traen disyuntores incorporados. Hay alargadores incluso que traen ahora actualmente puerto USB para cargar directamente el celular, ¿ya? Son más caros, pero lo importante es invertir. Bien, sigamos. Vamos a ir poco a poco, les va a ir quedando más clarito de a poquito todo lo que estamos hablando, no se preocupen. En el circuito 4 dice potencia en watts de un circuito que tiene 200 volts y 18 amperes, ¿ya? Entonces ahí yo pongo la potencia es igual al voltaje por la intensidad, y eso es igual a 200 volts por la intensidad 18 amperes. Ya. ¿Cuánto me da eso? 200 por 18 amperes. ¿Cuánto le dio? 3600 watts. Ya, vamos a corroborar. $3,600. Que serían 3,6 kilowatts. Excelente. Recordando que un kilo son 1000, es prefijo de 1000, ¿ya? En este caso 1000 watts. Un kilómetro, 1000 metros. Un kilogramo, 1000 gramos. Siempre kilo es prefijo de 1000, ¿ya? Entonces tengo 3,6 kilowatts, ¿ya? La clase D puede firmar hasta cuánto kilowatts. Yo podría firmar este circuito como clase D Hasta 10 kilowatts, sí. 10. de más, pues, Porque ¿cierto? Sobrado cariño. son hasta Y me, 10.000. Exacto. y me quedan 6,4 kilowatts todavía de reserva. ¿Cachai? Después el otro de acá nos dice que el voltaje de un circuito que tiene, ¿te acuerdas el voltaje de un circuito que tiene 1000 watts y 20 amperes? ¿Ya? Ahí el voltaje es P partido por I. Son 1000 watts dividido por 20 amperes. ¿Cuánto les dio? 50 volts. 50 volts. 50 watts. ¿Ya? El de abajo, intensidad de un circuito que tiene 210 volts y 500 watts. Entonces yo voy a la fórmula, intensidad es igual a potencia dividido por voltaje. Bien, la potencia son 500 y el volt son 210. ¿Cuánto le dio eso? 2,4 amperes. 2, ¿cuánto? 2,38 amperes. Yo la próxima. Ya. ¿Sí? ¿Vamos a aproximar, profe, Sí, o lo aproximar.
decimales se trabajaría, profe? Vamos a trabajar con 2 decimales y sin aproximar. Vamos a trabajar Ah, con 2 decimales y sin aproximar. ¿Ya? Gracias, esa es 2,38 la pregunta que amperes. había hecho anteriormente. Sí, vamos a trabajar con 2 decimales y sin aproximar. 2,38 amperes. Ya. Si yo tuviera que alimentar con un conductor este circuito, el último, ¿cierto? Ya. Aquí están los conductores. ¿Cuál ocupo? ¿Cuál me serviría? 1.5. El Mide 1,5 ya 1.5. me podría servir, ¿cierto? Exacto. Porque llega hasta 15 amperes y yo apenas voy a llegar Exacto. 2,38 amperes. ¿Cachai? Eso ya para que vayan viendo el uso, el porqué de las tablas. ¿Se entiende? sí, profe. ¿Cachai? Sí, efectivamente. Sí. En la carta, en ejercicio 5, ¿qué conducto podría ocupar? ¿Me sirve el de 1,5? 20, no, el de 2, donde podría ocupar el de 2,5, pero quedaría como al tope. ¿Cachai? Muy bien. ¿Se entiende? Sí. ¿Cachai? Muy bien. Excelente, Andreita. Después acá, potencia en watt de un circuito que tiene 200 volts y 18 amperes. Lo mismo, ¿qué El de conductor? 2,5. El de 2,5. 2,5. ¿Cachai? Para que esté en su 90%. Súper bien. Muy bien. Muy, muy, muy bien. ¿Ya? Hay un video en Teleduc que antes que hagamos el cálculo me gustaría que lo viéramos. Un video de Teleduc. Para que les quede más clarito por qué es tan importante calcular bien los circuitos. El problema es que el audio del computador no se les escucha a ustedes. Vamos a poner Teleduc, electricidad. Profe, disculpe, y ¿Sí? si manda el link en este caso al chat, para que cada uno lo pueda visualizar, en este caso en una pestaña aparte. Sí, voy a mandar el link. Sí, es que lo que yo hago es que lo pongo le pongo a usted en el coso, en el, ahí están todos los videos. Ahí lo suben a WhatsApp. Sí, lo que yo hago es que pongo, porque a usted no se le escucha, ¿cierto? No se le escucha cuando recién empezó. Yo lo que hago es que lo pongo aquí en mi celular y lo voy parando, No, no, lo voy explicando el video, ¿cachai? Espérenme, te lo doy instalación eléctrica. ¿Se le escucha bien? se escucha Sí, bajito, profe. ¿Se escucha bajito? Sí, o no sé, los demás sí escuchan bien. ¿Eh? Vamos a intentar, si no, se los dejo de tarea, pero intentemos. Buenos días. Le voy a hacer una pregunta. Perdóname que sea tan brusco, ¿no? Yo sé que este es el primer programa que no nos hemos presentado. En todo caso, mi nombre es Hércules y soy especialista en instalaciones eléctricas. Tengo 2 hijos y una disculpe, esposa, es que escucho un retorno. pero quiero hacerle una pregunta. No se preocupe, no es nada personal.
y tiene que ver con sus gustos políticos. Ya dejémoslo entonces de tarea. Ahí ustedes lo ven en sus casas. ¿Ya? No, yo lo escuchaba bien. ¿Lo escuchabas bien? Ya. Bueno, Ya. Pero, es más que no, nada para no. llevarlo a esto, que es ya calcular los circuitos. Ese video, el primero de Teleduc, muestra en el caso de una, aquí le voy a mostrar imágenes. Este caballero es muy bueno, véanlo, porque es muy bueno, es muy didáctico. Ya muestra la ley de Ohm, y aquí en la segunda parte, que es la parte que me interesa, él es un instalador autorizado SEC, es un ingeniero eléctrico, Hércules. Y viene esta persona, ¿ya? Que se llama Caballero Páez o Báez, va a quejarse porque un ex alumno de Don Hércules, que es el protagonista, el ingeniero eléctrico, supuestamente fue a la casa de él y le quería cobrar un ojo en la cara por hacer la instalación eléctrica toda nueva, ¿ya? Y él le rechazó el tema y todo porque encontró que era una sinvergüenzura. ¿Qué es lo que hace Don Hércules? ¿Ya? Va y llama al, al alumno, ¿ya? Este es el alumno. Y Hércules apresuradamente lo empieza a retar, que le dice cómo se le ocurre tratar de engañar al caballero supuestamente y todo, ¿ya? Que al final el caballero le dijo, la única pana que había era cambiar el disyuntor automático nomás por uno de mayor capacidad y solucionar el problema. El automático no se volvió a bajar nunca más. Pero aquí el chiquillo empieza a refutarle y a explicarle, a argumentarle con los argumentos que estamos viendo en clase, ¿cachai? Lo que estamos hablando de los circuitos, de los disyuntores y los conductores, y le empieza a decir todo lo que no le dijo el caballero, pues, ¿ya? Y aquí está la... Le empieza a decir todo lo que no le dijo el caballero, y aquí empiezan a mostrar en un flashback, ¿ya? Cómo son las instalaciones. ¿Y qué pasaba? A esta casa se le vivía cayendo el automático, ¿ya? Los fusiles de tapones que tenía en esa época, porque tiene esta cosa, una fábrica clandestina de muebles, ¿cachai? Y aquí empiezan a mostrar. El chiquillo se empieza a defender y empiezan a mostrar las imágenes del taller clandestino de mueblería que tenía el gallo. Claro, pues tenía máquinas sumamente de gran consumo conectadas a un tablero y miren la capacidad y el material combustible que tenía al lado. Claro, y aquí está el tablero, ahí fue el chiquillo, está recordando cuando él fue, y el tapón, ¿cierto? El fusible, de esa época los tapones de losa, no habían automáticos, se ocupaban fusibles. La diferencia entre un automático y un fusible es que teóricamente el fusible es desechable, pero para los que somos más viejitos, nos acordaremos que qué es lo que hacían nuestros papás a los tapones, como le llamaban los fusibles, cuando cuando trabajaban y se cortaba, nuestros papás, ahí está la imagen, ¿qué es lo que hacían nuestros papás? De aquí a acá esto lleva un hilo, y cuando funcionaba, cuando cortaban la luz por un sobreconsumo, nuestros papás creían que la hacían de la América, cortaban un pedacito de alambre y ellos lo amarraban de una punta a la otra punta y volvían a poner el tapón. Y claro, la electricidad no se cortaba, pero en el fondo lo que estaban haciendo ellos era una aberración, porque era como que no existía protección, ¿cachai? Por eso los fusiles se dejaron de usar, ¿ya? Porque eran desechables, en teoría. Pero la gente, como era más pobre en esa época, estamos hablando de los años 80, eh, no compraba otro fusible u otro tapón, que así se le llamaba, tapón de losa, a los fusibles, y le ponía un hilito de alambre de un extremo a otro. Y si esto, y esto el calor acusaba. Llegaba a ser tanto el calor por el sobreconsumo y el calor cortaba el alambrito que traía. ¿Cachai? Era algo sumamente artesanal, pero funcionaba. ¿Ya? Y ven que él lo tiene ahí, está tan caliente, porque hay un sobreconsumo gigante por la fábrica clandestina de muebles, que él lo tiene ahí en un paño para no quemarse las manos. ¿Cachai?
de que el chiquillo le empieza a decir que lo que hay que hacer es cambiar todo. Mira, incluso se está quemando las manos y el viejo lo vuelve a poner el tapón. Y le dice, no, si esto trabaja en caliente, ¿ya? Y claro, ahí el joven le dice, no, aquí hay que hacer toda la instalación de nuevo, recalcular los circuitos, tanto los del TDA como los conductores. Claro, y ahí el tipo se chorea y se va a quejar con Don Hércules. Pero lo que hizo el instalador fue lo correcto. ¿Qué es lo que hace después el viejito? Cuando ustedes vean el video, el viejito va, contrata a un maestro chasquilla y el maestro chasquilla le da el gusto y cambia solamente el, el tapón por uno de mayor capacidad. Uno no cambió los conductores. Entonces el riesgo de incendio está. ¿Se entiende? Que era justamente lo que estábamos hablando. Por eso me interesaba que lo hubiéramos visto en clase. ¿Ya? Y al final el cabro le explica a Don Hércules y le dice que tenga cuidado, que le avise al viejito de que está jugando con fuego, que en cualquier momento va a haber un incendio. ¿Cachai? Vean el capítulo, es muy entretenido, muy didáctico. ¿Ya? Entonces, claro, tomándonos de eso, yo le hice, les tengo aquí preparados dos ejercicios que el consumo son similares, ¿ya? De un circuito 1 y el circuito 2, del ejercicio 1 y el ejercicio 2, son similares. Lo que cambia es como yo distribuyo los circuitos. En uno tengo un circuito mixto, ¿ya? Y en otro tengo circuitos separados. El circuito mixto quiere decir que alimento con el mismo disyuntor automático todos los consumos de la casa, ¿ya? En cambio, en el segundo, tengo un disyuntor para cada uno de los tres circuitos, ¿ya? Entonces, el uno dice, se tiene en una casa un circuito mixto que alimenta 10 ampolletas, 10 enchufes de alumbrado y 6 enchufes de fuerza. Ya, 10 ampolletas, ¿cuánto? Me dice, calcule el circuito y conductor. Ya, 10 ampolletas, ¿cuánto es en watts? Son 1000, ¿cierto? Sí. Ya, te debo los 1000 de las ampolletas. 10 enchufes más los 10 enchufes. Son 250 por 10, 2500. Más 6 enchufes de fuerza, son 1500. 250 por 6, 1500. Ahí vayan corrigiéndome si me equivoco. Eso me da 5000. Tengo un consumo de 5000 watts en esta casa. ¿Cachai? Y tengo que calcular el circuito. Como es mixto, es un puro automático para toda la instalación. Entonces voy y ocupo la fórmula que me dice que intensidad es igual a la potencia dividida por el voltaje. La potencia son 5000 watts dividido por el voltaje. ¿Cuánto es el voltaje de una casa? 220 bolas menos aproximado para trabajar. Eso, muy bien. Para temas de cálculo siempre va a ser 220, aunque es solo un aproximado. Muy bien. Eso es igual a ¿cuánto? Los 5000 dividido por 220. ¿Ya? Me da 22,72 amperes. Eso es igual a un disyuntor ¿de cuánto? 22,72 amperes. ¿Qué disyuntor sería? De 25 amperes. El de 25 trabaja hasta 22,5 amperes. Acuérdate que la capacidad real es 90%. Disculpe, Y tengo 22,72. perdón. Sería el siguiente entonces, para que no quedara dentro tan limitado al 90%. Sería el de 30 amperes, que ya casi no se ve el de 30 amperes. Hay un disyuntor también que es de 15 amperes, pero ya no se ve instalado, pero ya no lo venden. Lo mismo pasa con el disyuntor de 30. Si usted no lo puede conseguir,
pasa al inmediatamente superior, que es el de 32. ¿Cachai? Eso quiere decir, disculpe, que aunque tengo una holgura de más del 90, o sea, de más de un 10%, en este caso, para poder trabajar, no habría problema mientras esté por debajo de ello, porque el 90% sería como el máximo nivel de exigencia. Claro, mientras lo cubra, 27 amperes cubre de más a los 22,72 amperes. ¿Cachai? En cambio, este disyuntor de acá arriba, el de 25 amperes, no cubre a los 22,72 amperes. Yo tengo que ponerme en el peor de los casos. ¿Qué pasa si Que están todo todos esté los funcionando altavoces simultáneamente. ¿cachai? Todo al mismo tiempo, tengo que ponerme en el peor de los casos. Porque es más, va a ocurrir que a esto le van a agregar alargadores. Y cada alargador que le agregan son mínimo, acuérdense, 4 enchufes más. Es decir, 250 por 4, 1000 watts al tiro. Porque el alargador más piñufla tiene mínimo 4 enchufes hembra, ¿sí o no? El más piñufla tiene 4 enchufes Sí. hembra, ¿cachai? Hay alargadores que tienen 6 hasta 7, pero el más piñufla tiene 4. Y ya cuando tenéis 4, multiplicáis por 4 enchufes hembra por 250 son 1000 watts al tiro en un puro alargador, ¿cachai? Entonces, claro, el disyuntor sería de 30 amperes, 30, o si no lo consigo, ¿verdad? 30 o 32 amperes. Porque ese ya cada vez cuesta más encontrarlo. Por eso les pongo ambas posibilidades. ¿Cachai? Muy bien, calcularon el disyuntor para este circuito mixto. Bien, con esta misma cifra, 22,72 amperes. Profe, disculpe, Y ¿cuánto le dio en los enchufes de fuerza? ¿Cuánto es lo...? 250 watts cada enchufe, tanto de alumbrado como de fuerza. Ya. Para motivos de cálculo, consumen lo mismo, 250 watts. Con esta misma cifra, que van a pasar 22,72 amperes. ¿Ya? ¿Qué conductor me sirve para este circuito mixto? NIA en este caso de 4 milímetros. ¿Cachai? Muy bien. El de 1,5 no me sirve porque lleva 15 amperes. El de 2,5 tampoco me sirve porque lleva 20 amperes. Pero el de 4 sí me podría servir porque puede llegar hasta 22, hasta 25. Y yo voy a llevar 22,72. ¿Cachai? Pero sale muy caro hacerlo con 4, todo el circuito. Entonces, ¿qué es lo que es lo recomendable? Mía de 4, voy a poner aquí 4,0 milímetros cuadrados, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace uno ante eso? ¿Ya? ¿Qué es lo que hace uno ante eso? Separa los circuitos, como está aquí en el segundo ejercicio. Dice, si tiene una casa con 3 circuitos separados que alimentan 10 ampolletas, es el circuito 1, 10 enchufes de alumbrado, es el circuito 2, y 6 enchufes de fuerza, es el circuito 3, respectivamente. Calcule circuitos y conductores, ¿ya? A todo esto, aquí ya calculamos el disyuntor, calculamos el conductor también, el NIA, ¿ya? Nos Total. faltaría calcular el PD. Yo tengo para TDA 2 PD nomás, que son los de 2 por 25 amperes y los 2 por 40 amperes. Este 2 por significa que entran 2 conductores, ¿ya? Que es la fase y el neutro. Eso significa ser 2 por, ¿ya? Estos son los únicos que puedo ocupar en TDA, los 2 por 25 amperes y los 2 por 40 amperes. Si yo estoy pasando 22,72 amperes, ¿cuál de los 2 PD voy a poder ocupar? Hasta 25. El de 25 me sirve, porque a diferencia de los disyuntores, los PD se cogen con su capacidad nominal. Aquí nos saca el 90%. ¿Cachai? Mm. Entonces sí me serviría el de 25. 2 por 25. Profe, consulta, Entonces disculpe, quedaría el referente al PD. disyuntor, disculpa, quedaría el disyuntor
Después el PD, voy a ponerlo acá, PD 2 por 25 amperes, en último lugar, el conductor, NIA de 4 milímetros cuadrados. Y ahí tengo calculado el circuito mixto de toda esta casa. ¿Cachai? Disyuntor de 30 o de 32 amperes, un PD de 2 por 25 amperes y un NIA de 4 milímetros cuadrados. Aquí es el NIA el que me va a salir carísimo. ¿Cachai? Porque el de 4 milímetros cuadrados es muy caro. De hecho, y es muy poco práctico de usar en una casa. Por eso uno termina, en parte también, ese es uno de los argumentos que uno termina separando los circuitos, para que no te dé un grosor de alambre tan elevado. Amigo mío, lo escucho. Usted me hace una consulta. Sí, quería hacerte una consulta referente al PD. ¿La única diferencia corresponde de 25 a 40 amperes o existe alguna otra diferencia por el cual puedas separarlo en este caso para disponer de cada circuito? Perdón, no te escuché. Le mencionaba, el PD. Había mencionado que tenemos como presentación 2 por 25 amperes y la segunda es 2 por 40 amperes. Sí. La diferencia en este caso de intensidad, ¿es la única diferencia que existe para poder elegir entre uno u otro o existe otra característica para poder elegirlo? No, aquí la que corta el queque es la intensidad. Perfecto, ¿Ya? Yo escojo me tanto quedo los PD como los disyuntores y los conductores a en través de base a la su intensidad. intensidad. Esta forma de la ley de potencia es la que más van a ver. Es intensidad es igual a potencia dividido por voltaje. Esa forma de la ley de potencia es lo que más van a ver cuando uno calcula circuitos. Porque tanto el disyuntor, el PD o protector diferencial, que eso significa PD, ¿ya? Tanto el disyuntor, el PD como el conductor se cogen en base a su intensidad. No es en base a su potencia, ni menos el voltaje, porque el voltaje para motivos de cálculo siempre es el mismo. El estándar 220 volts, ¿cachai? Entonces yo aquí, ¿cuál es la fórmula que tengo que poner al principio de todo? Nuevamente, pues, intensidad es igual La potencia por a voltaje. potencia dividida por voltaje. Ese sería algo como parecido al ejercicio de arriba, la diferencia que tenéis que calcular los circuitos totales. Excelente, muy bien. Circuito por circuito. Ahí la tengo para el circuito 1. Acá la voy a tener para el circuito 2. Aquí la voy a tener para el circuito 3. ¿Cachai o no? Todo separadito, para que les sea más cómodo a ustedes. Pues ahora partimos. Si tienen una casa con 3 circuitos separados que alimentan 10 ampolletas, ya, primer circuito son las 10 ampolletas. 10, ¿cierto? Por cada ampolleta en un consumo estándar de 100 watts. Eso me da 1000 watts dividido, intensidad es igual a la potencia dividido por voltaje. Ya tengo la potencia, ahora dividido por el voltaje. 220. 220, muy bien. ¿Cuánto me da eso? 1000 dividido por 220 me da 4,6 parece. 1000, 4,55. perfecto. 4,54 me dio a mí. 4, Ah, verdad que era sin aproximar, perdón. sin aproximar, claro. 4,54, ¿qué cosa? Amperes, ¿cachai? Bien. Por lo tanto, mi disyuntor sería con 4,54 amperes para el circuito 1. ¿De cuánto sería mi disyuntor? Aquí está el disyuntor. ¿Sería el de 10? ¿De 10 amperes? ¿De 10? Porque puede llegar hasta 9 amperes. Y apenas estoy llegando 4, y algo. ¿Cachai? ¿Y qué mía? Con el de 1,5. Claro, porque es luces. Mm. ¿Cachai?
Pero en ¿Y ese qué caso, PD? el PD sería 2 por 25, ¿no? Claro, Porque por la parte más baja. porque Porque no el más existe un bajo que mínimo tengo, más. claro, el mínimo. Entiendo. ¿Sabes? Ahora, echa la ley, echa la trampa. ¿Por qué? Porque lo que hacen las normas, chiquillos, es un conglomerado de profesionales, no es solamente de la SEC y del Ministerio de Energía, también hay fabricantes, ya en los congresos que se hacen los, las normativas, ya. Entonces, la norma, a mi criterio no debería, pero la norma faculta que un PD puede alimentar hasta 3 circuitos, ¿cachai? Para mí eso no es lo ideal, pero eso es una cuchufleta que metieron cuando hicieron la norma. Para mí no es lo ideal es que cada circuito tenga su propio PD, ¿cachai? También por un tema de comodidad, porque si se te cae el circuito 1, como lo tienes con tu propio PD, su propio disyuntor, se te va a caer solamente el circuito 1, pero el circuito 2 y 3 van a quedar funcionales. Pero si tenéis los tres dependiendo de un puro PD y se cae ese PD, va a quedar con ningún circuito operativo, ¿cachai o no? Ahí poco a poco lo van a ir entendiendo. Disyuntor de 10 amperes, ya, como dijo el amigo, el PD, ¿cierto? Vamos a hacerlo separado. PD de 2 por 25 amperes, ¿ya? Y el NIA de 1,5, ¿cierto? Yo hubiera jurado que escribí el circuito 3, pues se lo borré, Se lo borró, profe. lo borré, Se lo puso. ya, vamos a verlo. Entonces, después el circuito 2 dice, ahora tengo que ver la intensidad en el circuito 2. Tengo 10 enchufes de alumbrado. Esos son 10 Por 250. por 250 watts. ¿Ya? Y eso es igual a 2500. Ahí ya tengo la potencia. Por lo tanto, ya puedo ocupar la fórmula. Potencia dividido por voltaje, que el estándar es 220 volts. Y eso es igual a ¿cuánto? 11,36 11,36 amperes. amperes, ¿cierto? Eso es igual al disyuntor. De 16 amperes. Claro, con 11,36 yo voy aquí a la tabla. Mm. El de 10 no me sirve, porque puede llegar hasta 9 y yo tengo ya 11,36. Entonces, el de 16 sí me sirve, el de 10 no. ¿Cachai? Ya, PD. ¿Me sirve un PD 2 por 25? Sí, sobrado cariño. Y el NIA, aquí los quiero ver. 2,5. Claro, 2,5. ¿por qué? Fíjense, voy a hallar 11,36 amperes. Mm. Si yo veo acá, el de 1,5 puede llegar hasta 15 amperes. Yo podría poner de 1,5, podría. Pero ¿cuál es el tema? Que por norma, se me exige que siendo enchufe, ya sea de alumbrado o de fuerza, tiene que ser una sección mínima de 2,5 amperes. ¿Se entiende? O su equivalente, en caso que fuera cable. Eso grábenselo súper bien, que aunque, porque después vamos a hacer más cálculos, y muchas veces les va a dar, no sé, 9 amperes nomás, 8 amperes, igual vaya a tener que poner el mínimo NIA de 2,5. Porque siendo enchufe, ya sea de fuerza o de alumbrado, es el mínimo conducto que le puedes instalar. Eso por norma, ¿ya? Eso
Esto que sería estamos consulta, que por normativa se haciendo encuentra así. nosotros, esto que estamos viendo nosotros, para que se lo lean como tarea, esto está en el pliego 10 del RIF 2021, que está ahí para descargar, que yo se lo tengo aparte. Léanse el pliego 10 y el pliego 18. Ambos son como la base de todo esto que estamos viendo. ¿Ya? Léanselo, háganse, no sé, como tarea, 10 preguntas con sus 10 respuestas en base a cada una de esas dos normativas. ¿Cachai? Porque esas son la base. Todo esto que yo le estoy explicando aquí está ahí, en el pliego 10 y en el pliego 18. El pliego 10 ve todo lo que es instalaciones de usos generales y el pliego 18 ve todo lo que es la elaboración y presentación de proyectos eléctricos, simbología, formato de los planos, etcétera. ¿Ya? Entonces les dejo esa tarea. Y el conductor, si voy a llevar 11,36 amperes, ¿cierto? Por norma, ¿cierto? Al ser enchufe, yo tengo que ponerle el de 2,5. Aunque por cálculo me diera, como pasa en este caso, yo tengo que ponerle el mínimo por norma es de 2,5 milímetros cuadrados. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Sí, 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 sí. Perfecto. Súper. Después circuito 3 dice, son 6 enchufes de fuerza, 6 por 250 watts es igual a 1500, ¿cierto? sí. Dividido por 220 volts. ¿Cuánto le da? 6,81 amperes. 6,81 amperes. Y eso es igual a qué disyuntor. Al de 10, Eso yo quería. Claro, miren, tengo 6,81 amperes, pero son enchufes sí, de verdad. de fuerza, ¿cachai? Entonces Sí, ahí está el pero. Al ser el circuito de fuerza, la norma en el pliego 10 me dice, si es circuito de fuerza, va a estar supeditado a un disyuntor mínimo de 16 amperes. De ahí hacia arriba. verdad. Entonces, aunque por cálculo nos dé para uno de 10, al ser de fuerza, yo tengo que ponerle mínimo de disyuntor de 16 amperes. ¿Cachai? Esto que estamos haciendo nosotros es aplicación de criterio de proyectista. Ustedes ya están proyectando, no solo están calculando, sino que están proyectando. ¿Por qué? Porque están ocupando la normativa. ¿Cachai? Súper bien, chiquillos, los felicito. Después tengo el PD, 2 por 25 amperes, y el NIA, ¿cierto? Que también, por ser enchufe, es de 2,5 milímetros cuadrados. Ahora bien, tengo mi circuito 1, ¿cierto? Mi circuito 2, y mi circuito 3. ¿Qué me falta? ¿El general? General. Excelente, excelente, muy bien. ¿Y cómo saco el general? Tengo dos formas, sumando todas las potencias o sumando todos los amperajes. ¿Cachai? Puede ser cualquiera de las dos. Uno por comodidad y para irse a la segura, porque a veces hay gente que aproxima, lo hace con las potencias. ¿Cachai? Entonces vuelve a hacer los 1000 más los 2500, 3500, más los 1500, vuelven a ser los 5000 watts, ¿cierto? Dividido por el voltaje de una casa, que son los 220 volts estándar, y me vuelve a dar 22,72 amperes. Por lo tanto, el disyuntor general va a ser de 32 o 30 o 32 amperes. ¿Cachai? Consulta. Con respecto a eso, en el disyuntor general, ¿él también tiene que ir con su respectivo PD o solamente los circuitos van con ellos? Sí, lo ideal es que también tenga su respectivo PD. En ese Ojo, caso, por ojo, esta situación sería esto, 4 PD en este caso, en este puro tablero. claro, ojo,
estamos yendo bien de menos a más, ¿ya? Porque después yo le voy a agregar, por ejemplo, luz piloto, ¿cachai? Y el fusible que lleva la luz piloto, ¿ya? Porque cuando ya son de 3 circuitos hacia arriba, te exigen que el tablero lleve luz piloto, ¿ya? Pero yo estoy haciéndolo así, bien paso a paso, ¿ya? Para que se vaya entendiendo de a poquito. De a poquito le voy a ir agregando más cosas para que no se asusten, ¿ya? Aquí tenemos el disyuntor general de 30 o 32 amperes, ¿ya? Cualquiera de los dos me sirve. Eh, le reitero, el de 30 amperes le pongo al lado o de 32 porque el de 30 amperes yo en lo personal hace rato que no lo veo en tiendas. Parece que ya está descontinuado, pero sí lo pueden ver instalado, por eso yo igual digo que existe. Lo mismo que digo que existe el disyuntor de 15 amperes, porque lo pueden ver instalado. Ese sí que está descontinuado, ya no lo están vendiendo, pero sí lo van a ver instalado. Entonces, cuando lo vean instalado, sepan el por qué, po, ¿cachai? Se acuerdan, de veras que el profe me habló de que existía este disyuntor, ¿cachai? Ya, disyuntor de general de 30 amperes o 32 amperes. Ahora, el PD que voy a ocupar aquí yo, ¿cómo se calcula ese PD? Sería 2 el de por 2 por cuánto. 40. 2 por Ahí, 40. muy bien, aquí está el tema, mira. Yo cuando calculo los PD, me dicen que yo debo hacerlo en base, ¿cierto?, al nominal, ¿cachai? Al disyuntor nominal. Yo tendría que hacer esto, 10 más 16 más 16, ¿cachai? 10 más 16 más 16. Eso me da 32 más 10, me da 42, ¿cachai? Entonces yo como mínimo tendría que ponerle 2 PD, 2 por 25, y otro de también 2 por 25. Porque claro, porque no existe PD de 2 por 42. ¿Se entiende? Sí. Y si voy a llevar el alimentador que viene del empalme, el alimentador es el tramo de de la red eléctrica que va del empalme al tablero. Si yo voy a alimentar los 22,72 amperes para llegar a mi disyuntor general, ¿de qué grosor va a ser ese alimentador? Que es el tramo que va del empalme al TDA. ¿Esa sería la cometida, profe? La cometida es el tramo anterior, es el que va desde la distribución eléctrica del poste hasta el empalme. Mira, viene Ya. la cometida, Mm. ya, que es del poste al empalme, esa es la cometida. Después viene el alimentador, que es del empalme, que es el medidor, vulgarmente hablando, del empalme o medidor hasta el TDA, ese es el alimentador, ¿cachai? Si yo estoy llevando Ajá. 22,72 amperes, ¿de cuánto va a ser mi alimentador? Ahí te lo subrayé. ¿De cuánto va a ser? De 4. De 4, ¿cachai? Y fíjense en sus casas, vayan a ver el grosor del conductor que está alimentando su TDA, se da cuenta que es de 4. Es más, lo más probable es que el alimentador, el empalme también, la cometida también sea de 4. Es muy probable, ¿cachai? Entonces, tarea.
Tarea, calcular los circuitos eléctricos de su casa en base a la nueva normativa. De esta forma sabrá si está en riesgo de incendio eléctrico. Quiero que me los calcule. Con lo que le enseñé hoy, me calcule los circuitos de su casa. Ojo, no quiero que me diga lo que tiene, sino como debería estar. ¿Se entiende? Pues lo más probable es que tenga un circuito mixto. No, yo quiero que lo hagan, que ya se empiecen a creer el cuento y como proyectista eléctrico autorizado SEC digan ya. Yo tengo enchufes de tengo circuito de iluminación, sí, ya, ese sería mi circuito 1. Ya, ¿tengo enchufes de alumbrado? Sí, ya, ese sería mi circuito 2. Los cuento, los calculo. Ya, ¿tengo enchufes de fuerza? Sí, ya, ese sería mi circuito 3. Los cuento y los calculo, le saco el disyuntor a cada uno de los circuitos, el PD y el conductor. Y así ustedes sabrán si están en riesgo de incendio o no. Y eso lo vamos a revisar el viernes. Yo lo reviso con ustedes. ¿Se entiende? Es un regalo que yo le hago para que sepan si están en riesgo de incendio o no. Consulta, Yo cuando hago estas lo, tareas, los chiquillos quedan asombrados porque la gran mayoría, hasta hacer un ejercicio de este tipo, no se da cuenta de que están con un incendio en potencia. Cuéntame, amigo. quería consultar referente, consideramos entonces como sección de cable el NIA nomás, ¿cierto? Sí, por el momento solamente el NIA. De ahí vamos a ir Perfecto. metiendo cables. Ahora estamos ocupando lo más sencillo. Vamos a ir de menos a más. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Se entiende la tarea, chiquillos? Daniel, Andrea. Sí, o Sí. sea, habría que verificar, de acuerdo a la normativa vigente, hacer los circuitos por separado. Claro, circuitos separados. Ya, y en el caso de que no sea la realidad en tu casa y tenga de otra forma, ¿no será a lo mejor verificar si es que estamos correctos o no en nuestra instalación en la casa? Porque a lo mejor hay circuitos que están unidos, ¿o Y no? por eso digo, volver calcularlos como circuitos separados y ahí te das cuenta si tenías la embarrada o no. Ah, ya, Es para eso. Es para que ya, si tú sabes si está la embarrada o no. ya. ¿Cachai? Porque a lo mejor tú vives en una casa nueva y viene todo bien sectorizado. Pero en la gran mayoría de los casos, y ahí tú no vas a tener que hacer nada. Ya están los circuitos separados. Happy, ¿cachai? Feliz. Pero en la gran mayoría de los casos, me pasa con los alumnos, que no, po. La gran mayoría de las casas están, incluso hay partes de la casa que están con circuitos separados, pero hay otras partes que son ampliaciones que están como circuito mixto, ¿cachai? Y ahí cuando hacen este ejercicio, ahí se dan cuenta de lo que tienen que reparar los cabros. Antes de eso no se dan cuenta, ¿ya? Hay partes de casas enteras que están con circuito mixto, hasta el día de hoy, yo diría, ¿ya? Claro, si es un departamento nuevo o una casa nueva, no es posible que tengan todos separados, porque ahí es happy, pues eh, tenéis que hacer los circuitos separados y te das cuenta al final, me dio lo mismo que ya está. Porque claro, porque como instalación nueva, pero en caso que no fuera nueva, esto te sirve mucho, porque te alertas de que estás en una posible bomba de tiempo ahí de incendio. ¿Se entiende, chicos? Entonces yo les pido como mínimo 3 circuitos. Dividan los consumos de su casa en 3 circuitos. Circuito 1, iluminación, luces, alumbrado. Circuito 2, enchufes de alumbrado. Y circuito 3, enchufes de fuerza. Esto yo lo voy a subir enseguida para que les quede. ¿Ya? Y lo puedan utilizar. Véanse los videos de Teledu también, lo que más puedan. Consulta sería mínimo 3 circuitos, ¿cierto? Sí, mínimo. Pueden ser más. Pero yo Ya. te pido Pueden mínimo ser 3 más, circuitos. Pero no te y yo lo puedo, compliques. lo puedo dividir con este caso por sección de la casa, ¿cierto? Por ejemplo, dormitorios, tantos dormitorios, no sé, pues están ubicados con este tipo de circuitos, eh, y así subdividir este caso. Sí, sí. Pero como te digo, como te sea más sencillo para ti. Sí, no, ¿Ya? no, puede ser consultar si se podía. Claro. Como te sea más sencillo para ti. Yo lo que te pido es lo básico. Si tú quieres, si tú ya tenés más experiencia en el área y querías hacerlo ya más sectorizado todavía,
y con más de 3 circuitos, genial, no hay problema. ¿Ya? Ya. Ya, chicos, estaríamos ok por hoy. Véanse los videos Teleduc. Yo en la próxima clase les voy a interrogar de los 3 primeros videos Teleduc. ¿Ya? Que los 3 hablan casi de lo mismo. Son bien didácticos. ¿Ya? Sobre todo mira, este que está aquí, el 3, habla de código colores, la importancia del código colores. ¿Ya? Recuerden, la fase es rojo, azul y negro, el neutro es blanco, la tierra de protección es verde. Y en el código internacional, la fase es café, negro y plomo, ¿ya? El neutro es celeste y la tierra de protección es verde, verde amarelo o amarillo, ¿ya? Y ahí vean este video que hay un perrito que se muere porque no ocupan bien el código de colores, empiezan a hacer, ese caballero empieza a hacer cosas chasquillas y se mete al perro. Ahí yo le interrogar por qué se metió al perro, cuál fue El motivo. el motivo. Yayo se llama el perro, ya, pobre Yayo. Que estos videos yo ya me los sé de memoria porque se preocupó en mi clase. Sí, yo me acuerdo de sus videos. ¿Sí? También está la parte sanitaria. En la parte sanitaria también hay videos, Sí, ¿cachai? Ya, chiquillos, quedaríamos en eso. Hagan esa tarea, ya, para saber si están en riesgo de incendio o no. Y aprovechan de aprender también. ¿Qué es mejor? ¿Estamos claros? ¿Alguna consulta, duda, etcétera? no, muy bien, profe, gracias. Ya, pues, Profe, nos vemos. yo ¿Hay tenía una duda. Cuéntame, Daniel. Mira, yo tengo entendido que la nueva norma, la que estamos viendo ahora, se exige los circuitos, por ejemplo, de fuerza con luminaria, van por separado, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, pues, eso estamos hablando. Ya. En uno de los aspectos que usted dijo, habló de la fuerza, los circuitos de fuerza y alumbrado. Yo ¿Ya? lo relaciono al de alumbrado, el de luminaria, no de fuerza, o es otro, estoy mal en el concepto. Mira, vamos a ir acá. Vamos a poner de nuevo esto. Aquí tengo enchufes de alumbrado, ¿cierto? Y me entrega 10 amperes. Y acá tengo enchufes de fuerza, me entrega 16 amperes. ¿Cachai? Ah, ya sé a qué se refería. Ya. Mira, antiguamente, cuando yo era joven, el enchufe de alumbrado se ocupaba con fines de alumbrado. Es decir, eran tan pocos los electrodomésticos que había en una casa que si tú ponías un enchufe era para conectar un portalámpara, por ejemplo. Y ahí quedó el concepto de enchufe de alumbrado. Pero si tú te pones a pensar, no tiene lógica, porque un enchufe en sí no alumbra. ¿Se entiende? Pero quedó el concepto. Y se habla de Ah, enchufes de alumbrado. Pero en realidad son todos los enchufes. Hoy en día, a menos que tengáis el portalámpara, el velador en todos lados, son todos los enchufes hoy de fuerza. Pero quedó el claro. concepto. ¿Y por qué? Y vamos hilando más fino. Vamos hilando más fino. ¿Por qué no eliminamos el enchufe de alumbrado y exigimos puro enchufe de fuerza en todos lados? ¿Sí o no? Sí, pues debería ser Debiera ser, pero ¿por qué no se hace? ¿Por qué creen ustedes? el costo, me imagino. Exactamente, Andreita, muy bien. Mm. Pero si usted puede, descambie todo lo que es iluminación, enchufe de alumbrado, perdón, Estaba pensando lo mismo, enchufe de fuerza. que tengo que verificar cuáles son los enchufes que tenemos en la zona de lavado, eso estaba pensando. Claro, claro. Ojo, en la sala de lavado y cocina es obligatorio que vayan enchufe de fuerza. Eso no quita que tú complementando tengas enchufe de alumbrado también. Pero a los que tú conectas el refrigerador, a los que conectas la lavadora, la centrífuga, como son motores, ahí tiene que ser que estén conectados a un enchufe de fuerza. ¿Cachai? Si hay un enchufe de alumbrado, por ejemplo, en una cocina, ya, que a ese se conecte, no sé, un consumo como un ventilador nomás. ¿Cachai? Un consumo bajo, pero no un consumo alto. Sí, pues ahora tienen que considerar que ahora en las casas el consumo es alto porque tienes calefactor, aire acondicionado, Las tiene, encimeras, que ahora son sí, todas eléctricas. sí. ¿Cachai? Y, ¿Ustedes viven en departamento o casa? y los cargadores de celular igual también requieren una, ¿cómo se llama? Una carga, me imagino que también eso también
Claro, es que el cargador de celular, aparte de ser un cargador, es un transformador que pasa de los 220 volts a ¿Mm? 3, a 3 volts, 5 volts, que es la nada, ¿cachai? Es un transformador. Por eso cuando uno tiene conectado mucho rato el cargador, se Queda- calienta, queda aunque no que- esté enchufando, aunque no esté conectado el celular, si tú lo dejas enchufado, se calienta, ¿cachai? Porque claro, adentro está trabajando. Mm. Siempre, todo artefacto, todo artefacto que esté conectado está haciendo algún tipo de consumo, que aunque el mínimo es de 10%, y a ese tipo de consumo se le llama consumo vampiro. Uno debería siempre estar desenchufando todos los artefactos, porque todos los artefactos causan consumo vampiro, que es mínimo del 10% de su capacidad real de cuando está encendido. Por eso cambiaron los medidores de electricidad, porque los medidores de ahora, los digitales, detectan los consumos vampiros, cosa que los medidores antiguos no lo hacían. ¿Cachai? Claro, porque uno normalmente deja el televisor enchufado, el refrigerador enchufado, Exacto. Y ese es el consumo vampiro. el Es el hervidor. mínimo, ¿Entiendes? claro, todo eso es Mm. mínimo consumo del 10%. Y ya uno dice, pero no es tanto. Pero si tú lo tienes 24 horas del día, los 7 días a la semana conectado, es como Claro, que fuera todo un día siendo un consumo. usado, ¿cachai o no? Y eso Mm, se va juntando, se va juntando, se va juntando, se va juntando. claro. Y ahora que están cobrando tan caro por la luz, hay que cuidarse. Claro, ¿no? Y el digital cobra todo, detecta todo. El digital detecta todo. Sí, pero Hasta la, no es hasta las luces obligación, LED, todo. no es Porque nosotros en el obligación. laboratorio, perdón, sí, Le digo que no es obligación la instalación, así que bueno, igual se puede. sí, pues, gracias a Dios. Mm. Pero, por ejemplo, a mí, un día yo salí en la mañana a trabajar y volví en la tarde y ya lo habían instalado, no me pidieron ni permiso, nada. Como yo Pero tengo mampara, si ingresaron, normalmente el medidor está dentro de su casa, pues. claro, es que yo tengo mampara, mi Ah, casa es antigua, y la mampara en ese tiempo yo no la tenía con reja, ahora la tengo con reja. Y claro, pues los tipos pasaron nomás y cambiaron el medidor y no le dijeron nada a nadie. ahora también lo que puede hacer ustedes también, que el medidor también, bueno, el Daniel maneja mal el tema de distribución, los medidores igual uno se puede negar porque prácticamente a ti te cobran un arriendo por el medidor. Sí, Entonces, pues, el día había un caso de una señora que ella se negó en pagar el arriendo y al final ella compró un medidor, fueron, la revisaron, lo certificaron, lo verificaron y al final se ahorra porque, claro, son como 6.000 pesos que te cobran por el cargo fijo por el arriendo del medidor, pero igual tú lo sumáis y aparte con todo este consumo vampiro que habla usted, entonces, claro, pues la distribuidora sería sus luquitas. así es, toda la razón. Y Profe, como, sí, cuéntame. con respecto a los enchufes de fuerza, eh, ¿son todos de la misma forma o hay versiones antiguas que tienen otra forma? Sí, sí. De hecho, hay triples que traen una forma como de enchufe de fuerza, pero distinta. ¿Cachai? Sí. Ya. Y, y también porque viene con este orificio más grande, es porque hay unos enchufes macho de ciertos electrodomésticos que necesitan que sea más grande. ¿Cachai? Sobre todo, por ejemplo, aspiradoras industriales. Yo lo he visto mucho en eso. Las aspiradoras industriales, enceradoras industriales. Todo lo que es artefacto de limpieza traen enchufe macho grueso. Y Y ahí, para que tú no estés comprando el adaptador, el enchufe de fuerza trae esta flexibilidad. ¿Ya? Profe, tengo otra duda. ¿Mm? Cuando tú compras normalmente en estas páginas chinas, vienen con el enchufe y tienes que comprar el El adaptador. adaptador, claro. Ese, no sé, al ocupar con un sistema que viene desde afuera, que me imagino que el cable es como desde la normativa de afuera, tú lo adaptas y después lo vas a ocupar en tu casa, ¿eso no es un riesgo también? ¿No implica algún riesgo con ese adaptador? Sí, o sea, de entrada tiene que estar certificado por la SEC. Fíjense que hasta los cargadores de los celulares traen ahora un sello SEC. ¿Se han dado cuenta? Sí, Los sí, cargadores de sí. celulares, Cuando compráis en estas las páginas zapatillas. Temu, Chain,
no vienen con Claro. esa... Por eso era mi duda, Sí. porque la gente está comprando muchos teléfonos que vienen de afuera o artefactos eléctricos que vienen de afuera porque son más baratos. Exacto, exacto. Entonces no vienen con la certificación, pues. No, y es un peligro vivo, Mm, ¿cachai? Es un peligro vivo. Entonces ahí uno tiene que saber, ¿qué recomiendo yo? Comprar de marca. Por último, si no viene certificado por la SEC, comprar de marca, una marca que se conozca, ¿cachai? ¿Usted dice el adaptador? Claro, Ah, ya. o ir a comprar a algún lugar donde tú sepas Ah, que, no sé, por la Casa Royal, ya, ¿cachai? ya. Que uno sabe que va a comprar en un lugar que no vende cosas cuchufleteadas, po. Ahora, si tú vas a May, uno sabe a lo que va, po. Sí, Sabe pues, que el precio versus calidad. claro. Igual que las mangueras también de los reguladores, pues antiguamente no venían con la certificación y ahora están cambiando a todas como las de aluminio y vienen también con la certificación también. Sí, po. De hecho, la manguera amarilla hace rato que está prohibida y la siguen Sí, está vendiendo y todo. obsoleta, sí, sí. Yo esa ya las se sacaron normalmente y ahora están ocupando las de aluminio y tienen que estar con su código de certificación por la SEC. Claro. Así que eso, pues, Profe, muchachos. ¿Sí? eh, última consulta. Me pasa mucho con herramientas, a mí, de repente en obras civiles que vienen eh, con dos patas, por decirlo de alguna forma, sin la central, y se les pone un adaptador que tenga las tres patitas. Supone que el central es la tierra, si no me equivoco. Y al poner ese adaptador, yo creo que no tiene, es solamente para poder enchufarlo, porque no creo que cumpla la función de la pata central, ¿no? ¿O me equivoco? Mira, si el adaptador tiene dos patas, no se cae nada con instalar que lo tenga las tres, ¿cachai? Solo Su cumple la certificación. función de conectar nomás, no la... Sí, ah, ya. sí, lamentablemente. El adaptador que uno ocupe tiene que ojalá tener las tres patas para que se ocupe la tierra de protección. Ojo, y no quería adelantarme al tema, pero ya que tocamos el tema, existen dos tierras, que es la tierra de protección, que es cable verde, y la tierra de servicio, que es el neutro, que va en una barra Copperware aparte Mm. y es blanco. Sí, yo siempre me confundo con eso. Ojo con eso. La Ujú. norma habla de que puede instalar los dos en una misma barra. Yo nunca lo recomiendo. A mí me gustan barras separadas. La barra para la tierra de protección, cable verde, y la barra Copperware para la tierra de servicio, cable blanco. ¿Cachai? La de protección debería ser la de masa, ¿no? También que le llaman. Y que es cable Mm. verde, para que se Ya, entienda en buen chileno. ¿Ya? es verde con Esa es amarillo, tierra de claro. protección. Mm. ¿Ya? ¿Por qué barras separadas? Porque con la ley de Murphy uno tiene que andar aterrado. ¿Qué pasa si ocurren dos, si te fallan los dos cables al mismo tiempo? Se te va a volver la falla a todo el circuito, ¿cachai? Pero que no quiero meterme en ese tema porque me voy a alargar mucho. Pero recuérdenme, la próxima clase, hablarles de las tierras, de por qué no es bueno que las dos tierras estén en una misma barra. Ustedes investiguen también, ¿por qué no es bueno? Pese a que la norma lo faculta. Hay muchas cosas que la norma faculta con las que yo no estoy de acuerdo, ¿cachai? Que encuentro que se le nota la mano de los fabricantes, ¿cachai? Que para no encarecer el tema, de repente hacen vista gorda con cosas que no deberían hacer vista gorda. ¿Ya, chicos, estamos claros con la tarea? Sí, profe. Ya, muchachos, nos estamos viendo, que estén muy bien y un gran abrazo. Ya, Muchas profe, gracias. muchas Gracias. gracias. Bien, Bien, hasta luego. Luego, A luego. todos. Gracias, Pedro, y a todos. Que tengan chao. excelente Chao.